En este video vamos a ilustrar cómo se construye una distribución de frecuencias para variable continua. Para ello debemos tener abierto el archivo de ejercicio 1 en Excel Office 2013. Vamos a la ficha o a la hoja datos para variable continua. Vamos a ilustrar el ejercicio con 50 datos. Suponga que la variable X corresponde en este ejercicio a los ingresos por ventas de un grupo de 50 empresas. Para documentar la variable, coloque el cursor en la celda 1. Vamos a datos, validación de datos. Excel abre el cuadro de diálogo validación de datos. Acceda a la ficha mensaje de entrada. En el título coloque el nombre de la variable, en este caso X mayúscula, y en el mensaje de entrada escriba su significado. Esto es ingresos por ventas durante el mes de enero de 2014 de un grupo de 50 empresas del sector industrial colombiano. Presionamos el botón aceptar. Observe que siempre que coloque el cursor en la celda A1 va a aparecer el significado de la variable aleatoria. Si el texto lo incomoda, arrástrelo a la derecha o a una posición donde pueda ver las cifras. Antes de comenzar el ejercicio, recordemos que hemos llamado variable continua aquella cuyo recorrido es infinito. Y en las tablas diremos que la variable es continua cuando tiene intervalos. En este caso debe aparecer el límite inferior, el punto medio y el límite superior del intervalo. Para hacer este tipo de tablas en Excel, nuestro primer paso consiste en construir una tabla de distribución de frecuencias para variable discreta, lo cual ya habíamos explicado en un video anterior. Por esta razón voy a ir un poco rápido en esta primera etapa. Entonces presionamos el botón tabla dinámica localizado en la barra de acceso rápido. Presionamos el botón aceptar, arrastramos la variable X al campo filas, arrastramos la misma variable al campo sigma valores. Como el botón dice suma de, lo abrimos, seleccionamos la opción configuración de campo de valor y hacemos doble clic sobre la opción cuenta. Cambiamos los títulos, X minúsculas o Y para los valores de la variable, que en este caso están referidas a los ingresos por ventas de cada una de las 50 empresas durante el mes de enero de 2014. Y aquí el número de empresas que obtuvo cada uno de esos niveles de venta, a lo cual
llamaremos frecuencia absoluta y denotaremos por n sub i. A continuación calcularemos las frecuencias relativas denotadas por h minúscula sub i. Posteriormente obtendremos las frecuencias absolutas acumuladas denotadas por n mayúscula sub i. Y finalmente las frecuencias relativas acumuladas denotadas por h mayúscula sub i. Para centrar todas las celdas presionamos el botón del vértice, al cual llamamos seleccionar todo. En el área de alineación presionamos el botón centrar. Para calcular las frecuencias relativas, dividimos la frecuencia absoluta de la fila respectiva, en este caso B4, entre el tamaño de la muestra, que en nuestro ejercicio es 50. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada damos la instrucción igual suma, abro paréntesis, B4, dos puntos, B4, cierro el paréntesis, coloco el cursor entre la B y el 4, tal como se observa aquí en la barra de fórmulas, y presiono la tecla de función 4 dos veces, 1 y 2, y presiono la tecla introducir. Para obtener la frecuencia relativa acumulada de la primera celda, damos la instrucción igual D4 dividido en 50. Seleccionamos las tres celdas que contienen las fórmulas, colocamos el cursor en la esquina inferior derecha de la celda E4 y hacemos doble clic. Hemos dicho previamente en el curso que si la tabla tiene más de 7 filas, tal como ocurre en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., se debe agrupar la tabla con intervalos. Y estas tablas con intervalos son las que llamamos en este curso distribuciones de frecuencia para variable continua. Para obtener este tipo de tabla, primero calculamos el rango de la variable, al cual denotaremos por sus iniciales RA. A continuación determinamos el número de filas de la tabla, al cual denotamos por una F minúscula, y posteriormente obtendremos la amplitud de cada intervalo, al cual denotaremos con la letra C minúscula. El rango es la primera medida de dispersión de nuestro curso y se define como la diferencia entre el valor más grande que toma la variable, que en este caso es 58,75, y el valor más pequeño, que en este caso es 36,95. Entonces recuerden, 58,75 menos 36,95. Para obtener el número de filas de la tabla tenemos 4 alternativas, 1, 2, 3 y 4. La primera nos dice que debemos redondear hacia arriba, redondear punto más, el cálculo logaritmo natural de n, en este caso 50, dividido entre el logaritmo natural de 12. Como el número de filas es un número entero positivo, debemos redondearlo a 0 decimales. Este cálculo en este caso nos da 6. La segunda fórmula
para calcular el tamaño de la muestra consiste en redondear hacia arriba el cálculo de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, en este caso 50. La tercera fórmula, conocida como fórmula de Sturges, es 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo decimal log 10 del tamaño de la muestra. Nuestro acuerdo, la cuarta fórmula, nos dice que el número de filas nunca podrá exceder de 7. En el caso en que las tres anteriores excedieran de 7, el tamaño de la muestra sería 7 en nuestro ejercicio. En otro caso se elegirá el menor valor del número de filas, en este caso 6, con lo cual ya podemos calcular la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo se define como el rango de la variable dividido entre el número de filas que tiene la tabla. En este caso es 3,63333 periódico. Vamos a convertir este valor, que observen está como una fórmula, en un número. Para ello lo copiamos y lo pegamos como valores. Nos dirigimos a la barra de fórmulas y ahí seleccionamos todo el número y lo copiamos. Control C. A continuación colocamos el cursor en la celda A4, damos clic derecho, elegimos la opción agrupar del menú contextual, verificamos que el valor mínimo sea 36.95, que el valor máximo sea 58.75 y Excel sugiere por omisión una amplitud del intervalo de 1, lo cual no corresponde a la amplitud del intervalo que hemos calculado. Entonces borramos la amplitud del intervalo sugerida por Excel y copiamos la amplitud del intervalo que nos da el cálculo, 3,6333. Finalmente presionamos el botón de comando aceptar. Con lo cual tenemos una distribución de frecuencias con intervalo o una distribución de frecuencias para variable continua. La presentación de los límites inferior y superior es un poco desagradable, debido a que los valores están en una misma columna y no están separados, y además no tienen la misma cantidad de decimales. Entonces nuestro siguiente paso consiste en copiar la tabla, la vamos a pegar como valores en una hoja en blanco, insertamos dos columnas a continuación de la columna A, seleccionamos los valores desde A2 a A8 y vamos a datos, texto en columnas, aceptamos la opción por omisión delimitados, presionamos el botón siguiente y observamos que el signo que separa el límite inferior del superior de cada intervalo es un guión, el cual no está como un separador estándar. Por lo tanto, nos vamos a la celda de verificación otro y escribimos el guión. Y en la vista previa de los datos observamos que Excel ha hecho la separación adecuada de los datos. Límite inferior y límite superior. En este momento presionamos el botón de comando finalizar.
con lo cual el programa separa los límites inferiores de los superiores. Nuestro siguiente paso será insertar el punto medio del intervalo o marca de clase. Como su nombre lo indica, el punto medio se obtiene promediando los dos límites de cada fila, el límite inferior y el límite superior. Con la instrucción promedio, en este caso A2, B2, seleccionamos, calculamos el punto medio del primer intervalo. Le damos a introducir, en nuestro caso será 38,76 periódico. Colocamos el cursor en la esquina inferior derecha de la celda C2 y hacemos doble clic. Esto produce el efecto de copiar la fórmula a las celdas restantes. Colocamos el cursor en la celda C9 y borramos esa fórmula. La regla en el curso es que los límites inferior, superior y punto medio del intervalo deben tener la misma cantidad de decimales que tienen los datos originales. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a los datos originales que se encuentran en la ficha datos variable continua. Y observamos que los datos originales tienen 2 decimales. Por lo tanto, estos límites y el punto medio del intervalo deben ser mostrados con 2 decimales. Para ello vamos al menú Inicio, la opción Número, seleccionamos la categoría Moneda, 2 posiciones decimales sin ningún símbolo y finalmente presionamos el botón Aceptar. A los límites inferiores los vamos a denotar con X, comilla, subíndice y -1. A los límites superiores los denotamos X minúscula, comilla, subíndice y. Y a los puntos medios los denotamos X minúscula, subíndice y. Vamos a seleccionar a continuación el botón Seleccionar todo. Recuerden, es el botón de todo el vértice de la hoja. Y en el área de alineación presionamos el botón Centrar. En la celda 9 borramos la palabra General, la centramos entre las celdas A9 y C9 utilizando el botón Combinar y Centrar localizado en el área Alineación. Ahora vamos a presionar la secuencia de teclas Control asterisco para seleccionar todos los valores de la hoja y nos dirigimos a la barra de acceso rápido donde presionamos el botón Todos los bordes. Observe que las frecuencias relativas y las absolutas acumuladas y relativas acumuladas no deben sumarse. Si queremos nuevamente presentar un valor ahí, debemos escribir el valor anterior. Entonces la fórmula en este caso sería igual F8 y arrastramos esa misma fórmula al lado derecho para obtener el 1 en el total de las frecuencias relativas acumuladas. El detalle de colocar los subíndices, veámoslo en la celda 1, vamos a la barra de fórmulas, seleccionamos el I y el -1, damos clic derecho, formato de celdas, subíndice, aceptar. Y la comilla es un superíndice, la seleccionamos, clic derecho, formato de celdas,
superíndice y aceptar. Y aquí ya tenemos el límite inferior. Podemos arrastrar a las dos celdas siguientes y hacer los cambios. En la celda siguiente solo borramos el signo menos y el número 2. Y en la última celda borramos la comilla, el signo menos y el número 3. Siguiendo el mismo procedimiento, colocaríamos subíndices a las frecuencias absolutas, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Es lo que voy a hacer a continuación. Formato de celda subíndice. En las relativas seleccionamos en la barra de forma del subíndice y clic derecho, formato de celdas subíndice. Hacemos lo propio para las frecuencias absolutas acumuladas y finalmente lo mismo para las frecuencias relativas acumuladas. A estos títulos podemos darle el efecto de tipo de letra of Times New Roman y podríamos colocar esos títulos en cursiva. El sub 1 lo seleccionamos para quitarle la cursiva y con eso ya tendríamos la tabla lista para copiarla en Word. Con eso hemos finalizado este tutorial en el cual se pretende explicar cómo se construye una distribución de frecuencias para variable continua. Muchas gracias.